El tema, como indicaba, pues se llama rectas. Definir una recta, pues es un proceso un poquito, tal vez no complicado, pero sí un espacio que no está muy bien especificado ni dentro del libro de texto, ni dentro del esquema que conocemos como geometría euclidiana. Eh, y vamos a enfocarnos especialmente en la parte de construir ecuaciones de las rectas, que es lo que nos lleva a este espacio particular. Vamos a indicar, por supuesto, que en un plano de coordenadas las ecuaciones dependerán de cómo esté inclinada la recta, por lo que hay que empezar a estudiar las rectas a través de su pendiente. Ahora, ¿qué es la pendiente de una recta? Vamos a tomar en este espacio un esquema un poco más intuitivo. ¿Por qué más intuitivo? Porque primero pensemos en cómo definir o cómo medir una inclinación de una recta. Para poder establecer la pendiente, pues tenemos que pensar en cómo vamos a medir la inclinación de una recta y a imaginarnos este elemento particularmente. Veamos acá tres ejemplos de pendiente de una recta que son distintos. Por ejemplo, nos muestran una pequeña rampa en donde no nos dan las dimensiones, no nos dan las medidas, pero nos dice, mire, el nivel de este punto de la rampa es una unidad más bajo que este punto de la rampa, o al revés, el nivel de este punto de la rampa es una unidad más alto que este punto inicial de la rampa. Para alcanzar ese espacio de llegar hasta el otro lado en donde es una unidad más alta nuestra rampa, tenemos que recorrer 12 unidades. ¿A qué se refiere este espacio entonces? Vamos a referirnos a la elevación como el cambio de nivel respecto de la horizontal de, en este caso, nuestra rampa, que es de una unidad. Y al recorrido, a ese corrimiento que hay que hacer desde un punto hasta el otro para alcanzar ese desnivel de una unidad. Bajo ese espacio, entonces ya definimos que la pendiente de la rampa, o de esta rampa particularmente, pues es de un doceavo, ya que es la relación que existe entre la elevación y el recorrido. Bueno, vemos acá una estructura que tiene un techo que está puesto a dos aguas. Llamamos dos aguas porque va al momento de caer agua sobre el techo, pues va a una parte a ir hacia una dirección y la otra hacia la otra, por eso es que le llamamos dos aguas. Pero en este caso están midiendo, por ejemplo, la inclinación del techo, de una de las aguas del techo, en donde nos están dando una relación de 1 a 3. Una unidad de elevación por 3 unidades que se desplaza de recorrido o corrimiento, con lo cual la pendiente de este techo pues va a ser de un tercio, ya que por cada 3 unidades que nos corremos horizontalmente, vamos a corrernos una unidad verticalmente. Por eso es que indicamos que la pendiente del agua de ese techo, o de uno de los lados de ese techo, pues es de un tercio. Cuando estamos hablando de una carretera, la pendiente es un elemento sumamente importante, ya que si excedemos de las pendientes permitidas, pues vamos a causar muchos problemas en el diseño y vamos a tener problemas con los vehículos que posiblemente no puedan transitar por una carretera que tiene mucha pendiente durante mucho tiempo. O incluso que puedan descender de forma segura a una velocidad adecuada si nos pasamos de las pendientes que deberíamos de tener. Por ejemplo, una pendiente de más de un 20% en una carretera se vuelve un problema complicado para poder circular algunos tipos de vehículos, especialmente los pesados, que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder arrastrar la carga que llevan en ese espacio cuando tenemos una pendiente muy grande. Entonces sí tenemos que tener en cuenta estos elementos. En ese espacio, pues nos están indicando que el desnivel desde el principio hasta el final del tramo de la carretera que nos están mostrando, pues es de 8 unidades, es decir, sube 8
unidades, ya sea metros, ya sea pies, lo que estemos trabajando, respecto de un recorrido de ya sea 100 metros o 100 pies, lo que estemos trabajando en ese espacio para indicarnos que efectivamente la pendiente de esta carretera debería de ser de 8 a 100 comparando la elevación respecto del recorrido. Por supuesto, esto de 8 a 100 podríamos ponerlo como de 4 a 50 o como de 1 a 12.5 o de 2 a 25, que serían las mismas relaciones que estaríamos guardando en cada uno de estos elementos. Bueno, una vez que hemos establecido de qué se trata la pendiente en general, pues podemos entonces continuar con el esquema de establecerlo dentro de un plano de coordenadas cartesianas. Por supuesto, cualquiera de estos elementos que tenemos acá lo hubiéramos podido poner sobre la referencia de un plano de coordenadas cartesianas y poder definido ese espacio desde ahí, pero era mejor tener una definición más intuitiva de qué es la pendiente para nosotros. Si una recta está en un plano de coordenadas, pues entonces el recorrido es el cambio de la coordenada X y la elevación pues debería de ser el cambio correspondiente en la coordenada Y entre cualquiera de dos puntos de la misma recta. Eso pues es bastante importante y significativo porque entonces nos da apertura a la siguiente definición. La pendiente de una recta, la pendiente M de una recta no vertical que pasa por los puntos A, X sub 1, Y sub 1 y B, X sub 2, Y sub 2 es M, que es igual otra vez a la elevación respecto del corrimiento, que estaría dado precisamente por la diferencia de valores que existan entre y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1 de los dos puntos que estamos estableciendo dentro de la misma recta. Ojo con ese espacio que la pendiente de una recta vertical pues no está definida, de eso vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de rectas, cuando hablamos de pendientes, vamos a establecer básicamente 4 tipos de pendientes. Inicialmente vamos a hablar de 2 de ellas y para eso necesito auxiliarme construyendo pues un pequeño plano coordenado cartesiano para empezar y luego pues bosquejando un par de gráficas de las rectas dentro de este plano coordenado cartesiano. Vamos a apoyarnos en esta herramienta que nos presenta nuestra pizarra digital. Para construir el bosquejo de lo que queremos presentar. Empecemos, como les digo, pues con la construcción de un plano coordenado cartesiano. Recordemos que el plano coordenado cartesiano pues no es otra cosa más que tener dos rectas de los reales que se cruzan en el origen de cada una de ellas, que normalmente le llamamos 0, y que este pues representa todos los elementos de las coordenadas en X o las coordenadas en Y, combinándolas como pares ordenados para establecer pequeñas direcciones o pequeñas ubicaciones de puntos dentro de nuestro plan, y eso nos permite pues crear o conocer o establecer en un momento dado pues gráficas y estas gráficas pues están compuestas evidentemente por líneas. Veamos y desarrollemos primero una gráfica de una recta cualquiera.
No estoy estableciendo en este caso pues ningún parámetro particular, sino que únicamente vamos a construir una gráfica de una recta sobre este plano. Bueno, ya tenemos la gráfica de una recta. Recuerden que el ponerle puntas de flecha a los extremos de mi gráfica, pues me implica que sigue extendiéndose de forma indefinida en ambos sentidos, y por eso es importante pues completar la información. Regresemos nuevamente a nuestra regla, que nos va a servir para indicar dos elementos que tenemos o que nos interesa establecer. Vamos a poner por acá, por ejemplo, una recta punteada que une un punto. Por acá otra recta punteada que va a unirnos otro punto. Ponemos nuestra recta en posición horizontal y unimos también a través de una recta punteada pues las coordenadas en Y para esos mismos puntos. Y establezcamos pues los puntos que acabamos de ubicar sobre nuestra recta. Estos puntos van a ser los puntos que van a estar compuestos por las coordenadas x sub 1, x sub 2 y y sub 1, y sub 2. Por ende, ya que estos puntos están compuestos por las coordenadas que acabamos de describir, pues vamos a tener que el primero de los puntos pues va a estar definido por el punto A, en donde las coordenadas del punto A pues están dadas por x sub 1, y sub 1. Y vamos a tener este segundo punto como el punto B, en donde las coordenadas del punto B van a estar definidas por x sub 2, y sub 2. Observemos que estamos hablando de puntos cualesquiera, porque así como pude haber definido estos puntos como A y B, pude haber tomado un punto que está acá, por acá, al final de mi gráfica, o pude haber tomado un primero, o pude tomar el valor que está en la intersección con Y. Cualquiera de los puntos que estoy estableciendo puede ser correcto, siempre y cuando la única condición que debo de tener es que estén sobre mi gráfica. Observemos entonces cómo se define para nosotros nuestra pendiente, que está dado acá como la elevación respecto del corrimiento. Algo que es importante es que toda gráfica dentro de un plano coordenado cartesiano, si la leo de forma normal, la voy a leer siempre de izquierda a derecha. Es decir, siempre voy a hacer mi recorrido visual de izquierda a derecha, de la misma manera en que leemos una serie de símbolos que llamamos al final de cuentas palabras o escritura, pues de la misma manera vamos a leer nuestra gráfica dentro de un plano coordenado cartesiano. ¿Qué implica ese espacio de que vamos a leer de izquierda a derecha? Implica algo muy interesante que me permite entonces observar que la distancia que hay de izquierda a derecha, es decir, esta distancia que estoy estableciendo acá, esta dirección siempre va a ser positiva, porque voy en la dirección positiva, siempre voy de menos a más, al ir de izquierda a derecha, por ende mi corrimiento siempre va a ser positivo. Y al llegar a este punto en donde la proyección de x sub 2 se corta, vamos a empezar a ir hacia el segundo punto en donde estamos parados, es decir, vamos a formar una especie de triángulo rectángulo acá.
en donde observamos que la elevación en este caso va en la dirección positiva de Y también, y por eso es que decimos que en este caso vamos a tener un corrimiento positivo y una elevación positiva. Cuando tengo estas condiciones de un corrimiento positivo y una elevación positiva, pues puedo establecer que la relación que va a haber entre la elevación, que es positiva, y el corrimiento, que es positivo, nos va a dar, evidentemente, pues, un específico, una específica pendiente que va a ser positiva también, porque va a ser positivo dividido entre positivo. En general, cuando veo una recta viéndola de izquierda a derecha, y esta recta cuando va de izquierda a derecha apunta hacia arriba siempre, pues voy a decir que mi recta tiene una pendiente positiva. Esto puedo hacerlo, por supuesto, para cualquier parte de la recta, ya que podríamos salir de este punto y decir, bueno, vamos a llegar a establecer otra vez la relación que existe entre el corrimiento y la elevación, y siempre que mantengamos la misma proporción, pues vamos a mantener que la pendiente es una constante dentro de nuestra recta. Bueno, pero observemos que estamos indicando en este espacio que hemos establecido pues una pendiente positiva. Pensemos ahora en una recta que es un poquitito distinta a la que acabamos de poner, y pues que escribámosla, por ejemplo, en esta parte de aquí abajo, dibujémosla para establecer esa recta un poquitito distinta a la que acabamos de graficar anteriormente. ¿Qué pasa con esta recta? Pues siempre le ponemos puntas de flechas a los extremos para poder indicar de que no es un segmento de recta, sino que es una recta, así que continúa a lo largo del espacio. Si vemos qué elementos vamos a tener distintos respecto de la primera que habíamos establecido. Mire, si fijamos otra vez dos puntos, por ejemplo, un punto A y fijamos un punto B, por decir algo, pues vamos a toparnos con la curiosidad de que siempre vamos a tener, pues evidentemente, una elevación y un corrimiento, solo que nuestro esquema de elevación y corrimiento va a cambiar un poco respecto de lo que teníamos establecido. ¿Por qué va a cambiar un poco respecto de lo que teníamos establecido? Porque si vemos, hacemos la proyección acá para el punto B y cambiamos nuestra recta a una recta horizontal para hacer la otra parte de nuestro corrimiento, pues vamos a seguir teniendo que la proporción de mi pendiente se sigue midiendo de la misma forma, con una pequeña diferencia, en donde seguimos observando que el corrimiento, como dijimos ya, lo vamos a seguir midiendo de izquierda a derecha. Es decir, vamos siempre en esta dirección, y en esta dirección pues sigue siendo un corrimiento positivo. Cuando llegamos a este punto, pues entonces ya para llegar otra vez al punto B de mi recta, ya no puedo tomar hacia arriba porque no existe, mi recta no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Y por ende, mi elevación ahora va en sentido contrario al lado positivo, al Y positivo, entonces va hacia el Y negativo, dándome una elevación negativa en todo caso. Mire, pero si la pendiente es la relación que existe entre la elevación y el corrimiento, y mi elevación es negativa y mi corrimiento es positivo, pues entonces voy a tener una pendiente negativa. En general, para simplificar este espacio, cada vez que vea una recta que de izquierda a derecha apunta hacia abajo, voy a decir que mi elevación, en todo caso, tiene o va en la dirección negativa, y por ende mi pendiente va a ser negativa.
Hemos establecido entonces acá dos de las formas de las pendientes, y ya que nuestra recta está definida respecto de la pendiente, pues entonces estamos estableciendo dos de las primeras o de las principales formas de definir una recta a través de su pendiente. Existen otros dos tipos de pendiente que vamos a definir en unos minutos. Bueno, independientemente de algo que tenemos que establecer, es el hecho de que podemos o necesitamos únicamente dos puntos para poder definir la pendiente de una recta, dos puntos para poder trazar la gráfica de una recta, porque una vez que tenemos dos puntos por donde pasa la recta, pues es sumamente sencillo trazar la gráfica de la recta, o necesitamos también solo dos puntos para definir o para establecer una ecuación de la recta. ¿Cómo vamos a establecer la ecuación de la recta? Bueno, en este sentido, pues existen varias ecuaciones para establecer la ecuación de una recta y vamos a empezar por la primera. La primera es la ecuación m igual a y menos y sub 1 partido x menos x sub 1. Mire, pero esa ecuación la definimos como la pendiente de una recta. No. Si vemos la ecuación que definimos como la pendiente de una recta, es esta que está acá. Y tenemos algunas sutiles variaciones. ¿Cuáles son las variaciones que alcanzamos a ver? Mire, aquí tenía y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, y aquí aparece y menos y sub 1 y x menos x sub 1. ¿Pero y eso qué significa? Bueno, cuando tenemos valores con subíndices, vamos a indicar que son valores que conocemos. Por ejemplo, tengo la gráfica que definimos en este espacio acá, y por supuesto, aquí tengo los valores de x sub 1, y sub 1 para el punto A, y tengo los valores de x sub 2, y sub 2 para el punto B. Mire, pero no están definidos como números. No, pero conozco los puntos, no los estoy viendo acá. Pues. Entonces estoy viendo esos puntos particulares que me están definiendo pues las coordenadas que tengo como x sub 1 y sub 1. Recordemos siempre que esos valores de x y y, pues no estamos sumando letras a lo tonto o multiplicando letras a lo tonto, sino que esas letras o esos símbolos representan números. Y entonces lo que seguimos trabajando bajo el espacio numérico algebraico en el que estamos definidos, pues estamos utilizando una forma muy general de ver los números, que es convirtiéndolos o utilizándolos a través de letras. ¿Qué implica entonces los subíndices sub 1 y sub 2? Que en este caso son las coordenadas de dos puntos que conozco. Cuando tengo entonces una ecuación que me aparece como x y y, pues x y y son valores que ya no conozco, por eso es que no están con subíndices, sino que son variables. X sub 1 y y sub 1 pues son constantes, están dados o definidos por puntos específicos sobre mi recta, sobre mi gráfica, pero x y y ya no están definidos, pueden ser cualquier valor de x y y que esté sobre la gráfica que estamos estableciendo. Bueno, en general, para mí, esta primera expresión que tengo acá es una expresión importante porque esto le vamos a llamar ecuación de la forma punto pendiente. ¿Por qué ecuación de la forma punto pendiente? Porque x sub 1 y sub 1 es un punto que conozco y m es un valor de la pendiente que también conozco. Es decir, m es una constante, x sub 1 y sub 1 también son valores constantes. Y al tener las variables x y y, pues entonces estamos estableciendo que esta de antemano es la primera ecuación de la recta que voy a conocer, que está escrita de la forma punto pendiente.
Bueno, algunos indican que esa no es la ecuación punto pendiente, sino que la ecuación punto pendiente pues debería estar dada como y menos y sub 1, que es igual a m por x menos x sub 1. Entonces nos indican que la ecuación punto pendiente pues debería de ser la que estamos expresando en este caso, porque conocemos de todos modos el punto x sub 1 y y sub 1 y la pendiente m. Independientemente de, solo es una diferencia de la forma en que está escrito, en donde m está multiplicando x por x menos x sub 1 y y menos y sub 1 queda del otro lado de la ecuación. Cualquiera de las dos formas es correcta, ya que son formas equivalentes de la misma expresión. Pero sigamos desarrollando esto que estamos poniendo acá y digamos, por ejemplo, que y menos y sub 1 es igual a mx menos mx sub 1. Como vemos en este espacio, pues lo que vamos a tener acá es una expresión, una ecuación que podemos reescribir como y igual a mx menos, esa ya no parece x, mx menos mx sub 1 más y sub 1 si le sumamos y sub 1 a ambos lados de la ecuación. Bueno, esto que está acá, recordemos que m es una constante, es un valor que conocemos, x sub 1 es una constante, es un valor que conocemos, y y sub 1 también es una constante, es un valor que conocemos. En algún momento dado, pues podríamos decir que esto va a ser igual a mx menos mx sub 1 menos y sub 1. ¿Qué pasa con estos elementos? ¿Por qué aislé esto que estoy poniendo dentro de paréntesis? ¿Y para qué me va a servir? M es una constante, x sub 1 es una constante, y sub 1 es una constante. Una constante multiplicado por una constante me va a dar como resultado otra constante. Y si a esa constante le resto una constante, pues entonces voy a tener nuevamente otra constante. Como esto solo es una constante, pues entonces voy a decir que mx sub 1 menos y sub 1 lo voy a sustituir por el valor de menos b. Si sustituyo por el valor de menos b esta expresión, entonces me va a quedar la ecuación y es igual a mx menos b, que en todo caso debería de ser y igual a mx más b. Esta expresión también es una ecuación importante dentro de mi esquema de las rectas. Es tan importante que tiene nombre. Esta ecuación es una ecuación de la forma pendiente intersección. ¿Y por qué se llama pendiente intersección? Pues como vemos acá estamos relacionando pues el término y, que es una variable, el término x, que es una variable, m, que es una constante que representa la pendiente de mi recta, y una constante que es b. ¿Qué significa b? Gráficamente, b es este punto en mi gráfica en rojo. ¿Cómo así? Sí, este valor de b en mi gráfica en rojo es el punto donde la gráfica intersecta el eje y. Y en mi gráfica en verde, pues representa este punto que está acá. ¿Por qué? Porque b nos va a indicar el punto donde la recta intersecta el eje de las ordenadas o el eje y. Por eso es importante conocer esta ecuación y entender que el valor o la constante que acompaña a la variable x en este caso representa la pendiente, y el valor de b en este caso pues va a ser siempre el punto donde la gráfica intersecta el eje y. Por eso es que esta gráfica, esta ecuación particularmente,
se llama una ecuación de la forma pendiente-intersección. Vamos a describir una tercera forma, una tercera ecuación de las rectas, pero para no complicarle más la existencia a aquellos que todavía están pensando que hizo con tantas letritas ahí y nos dice que son constantes y yo sigo viendo símbolos y no números, pues entonces vamos a establecerlo de una forma directa y posteriormente les voy a explicar cómo hacerlo con ejemplos específicos, con ejemplos con números para que no se me compliquen más la vida. Veamos que la tercera ecuación que vamos a definir para las rectas, vamos a establecerla como AX más BY más C igual a 0. En este caso particular, por cierto, vamos a tener el hecho de que A y B no pueden ser 0 a la vez. Mire, A puede ser 0, sí, cuando B no sea 0. B puede ser 0, sí, cuando A no sea 0. Pero nunca podemos tener valores o los valores de A y B que sean ceros a la vez. En ese espacio, pues entonces vamos a definir una tercera ecuación, pues a través de este espacio, y esta ecuación la vamos a llamar ecuación general de una recta. Ojo con ese espacio entonces, en donde hemos establecido pues básicamente tres ecuaciones, una que llamamos de la forma punto pendiente, la otra que llamamos de la forma pendiente intersección y la tercera que vamos a llamar de la forma general de una recta. Algo que es importante es establecer, por supuesto, como vimos ya en esta pequeña gráfica, que evidentemente la gráfica de toda ecuación lineal pues va a ser una recta. O dicho de otra forma, toda recta es la gráfica de una ecuación lineal o toda ecuación lineal es la ecuación pues, de una recta. Desde ese punto de vista, pues entonces cada vez que nos topemos con una ecuación lineal con dos variables, pues vamos a tener que su gráfica efectivamente debería de ser una recta. Una vez que hemos establecido las ecuaciones de las rectas, las ecuaciones de definir la pendiente, pues ahora sí me atrevo a establecer los otros dos tipos de pendientes que tenemos, ya que ya trabajamos con las pendientes positivas, ya explicamos que es una pendiente negativa, pero nos hace falta evidentemente pues también definir los otros dos tipos de pendiente que indicamos que podíamos tener, porque dijimos que una recta podía tener 4 tipos de pendiente. Para eso vamos a ayudarnos o apoyarnos con una pequeña, con un pequeño diagrama, con un pequeño croquis de lo que estamos estableciendo. Veamos que para esto vamos a implementar un plano coordenado cartesiano, un croquis de un plano coordenado cartesiano para podernos ayudar a explicar los otros dos tipos de pendiente como lo hicimos en el caso anterior.
Vamos a tener entonces un plano coordenado en XY y vamos a observar que tenemos dos rectas, en este caso la primera que es paralela al eje Y y la segunda que es paralela al eje X. Esta recta va a cortar el eje Y en un punto que vamos a llamar A y esta recta va a cortar el eje X en un punto que vamos a llamar A y esta recta va a cortar el eje Y en un punto que vamos a llamar B para que sea congruente con lo que estamos estableciendo de nuestras intersecciones, ya que dijimos que el valor de B va a ser el punto en donde la gráfica de la recta pues intersecta el eje Y. Ya que este punto es A y B, pues definitivamente este punto que tenemos acá pues debería de ser la coordenada A, B, ya que estas dos rectas, pues si son paralelas a los ejes, pues también tienen que ser ortogonales entre sí y deben de unirse en el punto que estamos marcando como A, B. Pensemos en primer lugar en la pendiente de la recta que está en rojo. Conocemos dos de sus puntos de la recta para poder definir la pendiente. Sí, lo conocemos porque este punto que está acá, en todo caso, se llama 0, B y este punto pues lo tenemos definido como A, B. La pendiente de nuestra recta en rojo, en todo caso, debería estar definida como y sub 2 menos y sub 1 partido x sub 2 menos x sub 1, que en estos dos puntos podríamos escribirlo como b menos b partido 0 menos a, en donde podríamos decir que b menos b pues va a ser 0 partido menos a. Pero recordemos que 0 dividido dentro de cualquier cosa es 0. Por ende, pues vamos a establecer a partir de este elemento que la tercera pendiente de las rectas que nos es posible sería las de las rectas horizontales, en donde la pendiente de cualquier recta horizontal, pues simple y sencillamente es 0. Veamos con nuestra recta en azul. Pues conocemos dos puntos. Sí, conocemos dos puntos porque este punto que estamos visualizando acá se llama A, 0 y este punto que está acá pues se llama A, B. Bajo ese espacio pues podríamos decir también que M va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1, que podríamos tener, por ejemplo, 0 menos B, partido X sub 2 menos X sub 1, que sería A menos A. En ese sentido, pues tendríamos que menos B sobre 0, pues nos va a dar algo que no podemos expresar, que no podemos definir. ¿Por qué? Porque ya indicamos con anterioridad que cualquier cosa dividido dentro de 0 nos va a tender o va a tender a darse un valor infinitamente grande o infinitamente pequeño. En este caso, como no podemos estar jugando a decir más o menos va a ir por esto, pues, o por más bien no podemos definir la pendiente, pues decimos que toda recta vertical va a tener una pendiente indefinida o, como dicen algunos otros autores, pues no tiene pendiente. ¿Por qué? Pues no la podemos definir, entonces es más cómodo decir que no tiene pendiente, decir que tiene una pendiente indefinida. Mire, pero si la pendiente es 0 si nuestro o si nuestra pendiente es indefinida o no tiene pendiente, implica que estas ecuaciones pues no deberían de, estas gráficas no deberían de tener ecuaciones. No, toda gráfica de toda recta pues va a tener una ecuación definida y las rectas paralelas a los ejes X y Y, que en todo caso sería la recta horizontal y la recta vertical, pues también tiene pues una ecuación. En ese espacio pues vamos a decir que esta recta que es vertical nos va a describir la ecuación X es igual a A y esta recta que es horizontal va a estar descrita por la ecuación y igual a b. Mire, pero eso
¿Tiene algún sentido? Sí, tiene algún sentido. Para cualquier valor de x, y es igual a b, y por eso es que va a describir siempre una recta horizontal paralela al eje x. Para cualquier valor de y, x va a ser igual a a, y por eso nos describe una recta vertical que va a estar a una distancia a de nuestro eje vertical o del eje y. No olviden estas ecuaciones, son importantes, las vamos a seguir utilizando más adelante y es importante que las tengamos en mente y que las podamos visualizar. Bueno, vamos a, antes de pasar a ejemplos numéricos, a concluir con un par de definiciones más. Vamos a recurrir nuevamente a la herramienta que tenemos acá como una regla para poder apoyarnos en ella y poder construir un plano coordenado cartesiano que nos permita explicar las dos definiciones que vamos a establecer en este momento. Veamos de forma particular, pues estamos estableciendo un plano coordenado cartesiano en donde vamos a graficar un par de rectas que tienen características particulares. Pensemos, por ejemplo, en esta recta en azul y pensemos en esta otra recta en rojo que vamos a poner en este espacio acá. Completemos nuestra gráfica. Y háganme favor de indicarme qué característica tienen estas dos rectas entre sí. ¿Cuál es la característica de estas dos rectas? ¿Son paralelas? Básicamente vamos a decir que las dos rectas son paralelas. Bueno, ya definimos con anterioridad que dos rectas son paralelas porque por más que se extiendan nunca llegan a tocarse. Y esa definición geométrica para nosotros en aquel momento era correcta y era suficiente. Pero para este espacio en donde estamos trabajando con ecuaciones y con figuras con pendientes de rectas, pues vamos a ampliar un poquito esa definición y vamos a establecer que dos rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. ¿Por qué podemos tomarlo ahora y antes no? Porque tenemos que recordar que nuestro sistema o nuestro plano coordenado cartesiano es un plano de referencia. Y ahora, ya que ya tengo un plano de referencia, pues ya puedo indicar una inclinación. ¿Una inclinación respecto de qué? ¿Respecto de la horizontal o respecto de la vertical? En este caso vamos a definir que las dos rectas pues tienen una pendiente que está dada en función de este sistema XY. Y como vemos, pues la recta en azul pues tiene una inclinación de 29 grados respecto de la horizontal y la recta en rojo pues también tiene una inclinación de 29 grados respecto de la horizontal. Así que las dos deberían de tener pues la misma pendiente. Podemos entonces establecer que dos rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. ¿Por qué no verticales? Porque ya dijimos que nuestra pendiente de las rectas verticales se indefine.
no tenemos un valor preciso para decir, bueno, este es el valor de una recta vertical, sino que tiende a un infinito positivo o un infinito negativo, y por ende, pues tampoco podemos precisar que dos rectas verticales pues tengan exactamente la misma pendiente. Bajo ese esquema, pues entonces una de las definiciones importantes es que las rectas paralelas son paralelas y solo si tienen la misma pendiente. Veamos la otra definición que teníamos pendiente en ese espacio. Vamos a completar nuestra gráfica y vamos a construir un pequeño bosquejo sobre este mismo sistema XY. Vamos a traer nuestra regla y la vamos a poner en un ángulo que no sea difícil, que metamos la pata desde un principio respecto de la definición que vamos a presentar. Y es que esta definición es un poco menos intuitiva que la anterior, es decir, es un poquito más difícil de observar. ¿Por qué es un poquito más difícil de observar? Porque como que nos cuesta un poquito más establecer esa relación que no es tan obvia como la de las rectas paralelas. Y esa definición que estamos o que vamos a establecer en este momento es la definición de rectas perpendiculares. Dos rectas con pendientes m1 y m2 son perpendiculares si y solo si al multiplicar sus pendientes, pues el resultado nos da que es igual a menos 1. Es decir, cuando multiplico la pendiente de la recta en azul por la pendiente que está en rojo, pues nos da un valor de menos 1. Bueno, también podemos decir que en todo caso sus pendientes son recíprocas negativas para que éstas sean perpendiculares. Lo que equivaldría a decir que m2 pues debería de ser igual a menos 1 sobre m1 para que éstas sean recíprocas negativas. ¿Qué estamos indicando en ese espacio? Pues que estas dos rectas, sea cual sea el ángulo que tengan, pues son ortogonales entre sí, es decir que son perpendiculares, tienen una diferencia de 90 grados entre ellas, y a eso es a lo que se refieren las dos rectas perpendiculares. La definición es un poco más amplia porque también nos indica que una recta horizontal con pendiente 0 pues es perpendicular a una recta vertical sin pendiente o con pendiente indefinida. En ese espacio particular, pues con este último caso, pues es un poco difícil de mostrarlo, porque no vamos a tener que una pendiente indefinida multiplicado por una pendiente 0, pues nos dé menos 1, sino que lo vamos a tomar por definición. ¿Dudas hasta acá, chicos? Y vamos a pasar a la parte numérica, que es un poco más amigable. Emily nos dice que son paralelas y Kevin y Gerardo también. Pues sí, para completar la parte que habíamos revisado anteriormente. Si no tienen dudas hasta acá, pues vamos a pasar a realizar alguna parte numérica que ya nos permita consolidar toda esta información que acabamos de dar en función de la teoría de las rectas y sus pendientes. Por favor, si están escribiendo en alguna parte,
pues podemos escribir para esta serie de ejemplos que lo que se requiere es encontrar la ecuación de la recta que satisfaga las condiciones dadas. A eso es a lo que vamos a establecer dentro de este esquema de ejemplos. Y vamos a poner, por ejemplo, el primer problema, el primer caso, en donde vamos a indicar que nuestra recta pasa por P 2, menos 2 y Q 7, menos 1. Es decir, tengo una recta que pasa por estos dos valores y lo que requiero es encontrar, pues básicamente, su ecuación. Necesito crear la gráfica para poder establecer la ecuación de esta recta. Básicamente no, pero voy a crear un bosquejo para que todos podamos visualizar lo mismo que yo me estoy imaginando. Y eso es importante establecer porque cada uno de nosotros pues tiene ideas distintas y puede visualizar cosas distintas. ¿Qué voy a hacer acá? Pues nada más voy a crear un plano coordenado cartesiano, un croquis bastante a la carrera con tal de establecer o poder mostrar la relación de lo que me estoy imaginando. Mire, es necesario hacer el croquis, que si en un momento dado nos pide que hagamos algo por el estilo en algún trabajo o en algún examen que haya que entregar. Lo único que puedo decir es que nos tenemos que circunscribir a lo que se nos está pidiendo. Y si en un momento dado no se nos dice que tengamos que hacer el croquis y podemos trabajar sin el croquis, pues no necesariamente tendremos que hacerlo. ¿Por qué yo lo estoy planteando entonces? Porque creo que es sumamente importante empezar a trabajar en ese espacio en donde les dijimos que teníamos que abstraernos y poder entonces generar esa abstracción matemática, pero eso se gana con el tiempo y se va haciendo por pasos. El primer paso es representar gráficamente lo que estamos tratando de hacernos una idea y para eso es el garabato, para eso es el croquis, para eso es lo que estamos mostrando. Yo soy muy visual, así que para mí es sumamente importante pues tratar de establecer gráficamente lo que estoy planteando. Tenemos un croquis un poquito a la carrera de nuestro plano coordenado cartesiano. Ubiquemos los puntos que nos están dando. El primero de los puntos va a estar en 2, menos 2, que estaría aproximadamente por acá. Nuestro punto P. Y el punto Q va a estar en 7, menos 1, que aproximadamente va a estar pues por acá. Como acabamos de ver, ya establecimos los puntos P y Q, pero no nos están pidiendo los puntos P y Q, nos están pidiendo que encontremos la recta, la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. Por tanto, necesitamos establecer que nuestra recta en un momento dado pues pasa o atraviesa esos puntos específicamente que nos están indicando. Bueno, ahora sí ya tengo más o menos completo el croquis de lo que me están indicando.
¿Qué tenemos que establecer acá? Miren, ¿necesitaba hacer la gráfica? No, no necesitaba hacer la gráfica, pero vamos a ver que la gráfica nos puede servir para evitar pues cometer algunos errores o para en algún momento dado pues también corregirnos si estamos cometiéndolos. ¿Qué pasa? Vamos a establecer en primer lugar que la pendiente de la recta está dada por m, que es igual a y sub 2 menos y sub 1 partido x sub 2 menos x sub 1. Mire, pero ¿cuál punto es x sub 2, y sub 2? ¿Cuál punto es x sub 1, y sub 1? No importa, cualquiera de los dos puntos puede serlo. Para ejemplificar, vamos a poner, por ejemplo, que en este caso, este punto que está acá, voy a tomarlo como x sub 2, y sub 2, y este punto que está acá lo voy a tomar como x sub 1, y sub 1. Es decir, no estoy tomando el punto que está más a la izquierda como el 1, sino que lo estoy tomando como 2, y el punto que está más a la derecha lo estoy tomando como 1 y no como 2. Mire, los puedo invertir, no importa, siempre y cuando se acuerde que x sub 1 acompaña a y sub 1 en un mismo punto y x sub 2 acompaña a y sub 2 en un mismo punto, pues usted puede jugar con cuál sea x sub 1, y sub 1 o x sub 2, y sub 2. Yo los identifiqué de esa forma solo para que veamos que esto es igual a y sub 2, que sería menos 2, menos y sub 1, que sería menos 1, y esto está dividido dentro de x sub 2, que sería 2, menos x sub 1, que sería 7. Esto entonces me va a dar, menos por menos da más, menos 2 más 1, pues me va a quedar que es menos 1 partido 2 menos 7, pues me va a dar menos 5. Ahora, esta relación de menos 1 sobre menos 5, pues evidentemente es igual, menos dentro de menos da más, a un quinto. Como vemos en este espacio, pues nuestra gráfica, viéndola de izquierda a derecha, es una gráfica que siempre apunta hacia arriba. Por ende, tenía que darnos una pendiente positiva, que fue lo que obtuvimos acá. Otro detalle importante entre P y Q. Veamos que si en un momento dado nos ponemos a llegar haciendo nuestros desplazamientos y nuestras elevaciones desde P hasta Q, vamos a recorrer desde P 1, 2, 3, 4, 5 unidades hasta Q, que vamos a terminar recorriendo pues una unidad únicamente desde menos 2 hasta menos 1. Observemos entonces también en nuestra gráfica que hubiésemos podido obtener la información que requeríamos para la pendiente de nuestra gráfica. Recorrí 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿Hacia dónde? Pues hacia la derecha en sentido positivo. Y recorrí una unidad. ¿Hacia dónde? Hacia arriba en sentido positivo también de mi elevación. Y como vemos en ese espacio, pues entonces otra vez la relación entre la elevación y el corrimiento es de 1 a 5. En ese espacio pues podemos verificar o podemos visualizar que también podemos encontrar nuestra pendiente gráficamente y no únicamente a través de nuestro análisis matemático. Veamos a la larga que no nos pidieron la pendiente de la gráfica, sino que nos pidieron la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q y no la hemos encontrado hasta el momento. Bueno, pero ya sabemos que podemos utilizar nuestra ecuación punto y pendiente, en donde ya tenemos el valor de m, que sería un quinto, y ese un quinto es igual a y sobre x, y para esto
necesitamos entonces tener un punto adicional. Es decir, ¿qué punto vamos a utilizar? Podemos utilizar 7, menos 1 o podemos utilizar 2, menos 2. Cualquiera de los dos puntos nos tiene que conducir a la misma ecuación. Por que habíamos definido como x sub 1 y y sub 1 este punto, pues voy a utilizar el mismo diciendo que tengo menos 1 y que tengo al final de cuentas acá, pues menos 7. En ese sentido voy a tener que un quinto pues es igual a y más 1 partido x menos 7. Esto me da la primera ecuación de mi recta, ya que definimos que esta ecuación que estamos presentando acá es una ecuación de la forma pues pendiente que tenemos acá, pendiente, punto y pendiente que tenemos acá, la pendiente, y tenemos acá el punto. ¿Qué pasa entonces? Vamos a seguir trabajando con esta ecuación para decir, mire, el 1 que está ahí arriba lo voy a multiplicar con x menos 7 y esto va a ser igual a 5 multiplicado por y más 1. Esto sería lo mismo a multiplicar ambos lados de la ecuación por x menos 7 y por 5 también. En ese sentido, pues 1 por x pues me va a dar simple y sencillamente x, 1 por 7 pues me va a dar por 7 negativo me va a dar menos 7 y esto va a ser igual a 5y pues más 5. Observemos que puedo seguir escribiendo en este sentido, de decir, mire, puedo restarle 5 a ambos lados de la ecuación y entonces si le resto 5 a ambos lados de la ecuación me queda x menos 12 igual a 5y, o puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por un quinto para poderla reescribir como y es igual a un quinto de x menos 12 quintos. Observemos que acá en este punto pues estamos estableciendo otra ecuación de mi recta. En este caso pues está escrita de la forma y igual a mx más b, en donde acá tengo la pendiente que habíamos encontrado, que justamente es un quinto, y b debería de ser la intersección que tiene mi recta respecto del eje y. Mire, pero 12 quintos, ¿cuánto es? 12 quintos es aproximadamente 2.4, pero como es negativo, este valor de acá, pues debería de ser menos 2.4. Observemos en nuestra gráfica que aproximadamente nuestra recta está cortando en el punto menos 12 quintos, que ese es el punto B que nos están indicando, y por ende esta ecuación la estábamos indicando como la ecuación pendiente intersección justamente tiene la pendiente de mi recta y el punto donde esta intersecta el eje Y. Bueno, la última de las ecuaciones, pues les indiqué que íbamos a obtenerla dentro de esquemas numéricos, que era la ecuación de la forma general. Vamos a tomarnos por acá esta expresión y voy a decir que x menos 12 es igual a 5y. Si le resto 5y a ambos lados de la ecuación, pues nos quedaría la expresión x menos 5y menos 12 pues igual a 0. Para que veamos que esta última expresión que puse acá justamente está escrita de la forma ax más by más c igual a 0. Con esto pues vemos que hemos encontrado pues no una sino tres ecuaciones
que nos presentan o que nos definen el espacio geométrico de la recta que pasa por el punto P 2,2 y Q 7, perdón, 2, menos 2 y Q 7, menos 1. Mire, ¿y cuál de las tres ecuaciones le voy a poner de nombre o cuál sería nuestra respuesta? Por lo general, la mayoría de las veces vamos a utilizar que para nuestra ecuación vamos a utilizar únicamente la forma general, es decir, que esta ecuación va a tener la forma x menos 5y menos 12 igual a 0. ¿Y las otras dos qué? Pues las otras dos son perfectamente ecuaciones que pueden representar o que simplemente y sencillamente representan el mismo espacio geométrico, la misma figura geométrica de la recta que pasa por 2, menos 2 y por 7, menos 1. Pero acostumbramos a escribirlo de la forma general. Ojo con que hemos presentado tres ecuaciones distintas de la misma recta. ¿Estas tres ecuaciones serán iguales? En general, no. Mire, pero tienen o representan la misma recta. Sí, pero ya especificamos con anterioridad que dos ecuaciones son iguales únicamente cuando son iguales miembro a miembro. Y evidentemente esta ecuación no es igual a esta miembro a miembro, ni igual a esta miembro a miembro. Por ende, no son ecuaciones iguales. Pero eso implica entonces que tenemos tres ecuaciones que representan una misma recta. Pues sí, porque son ecuaciones equivalentes, es decir, que tienen las mismas soluciones y por ende, pues les llamamos ecuaciones equivalentes ya que las soluciones son las mismas. Y no solo tenemos tres, podemos tener una infinita cantidad de ecuaciones que son equivalentes a estas tres y que definitivamente también representan el mismo espacio geométrico dado por la recta que pasa por los puntos P y Q. ¿Cómo así? Imaginémonos que multiplico ambos lados de la ecuación por 2. Tendríamos la ecuación 2x menos 10y menos 10y menos 24 igual a 0. ¿Qué pasa con esto? Mire, ¿esta ecuación es igual a la anterior? No, no es igual. Mire, pero ¿tiene las mismas soluciones? Sí, tiene las mismas soluciones. Entonces son dos ecuaciones equivalentes. Y si tienen las mismas soluciones, cada puntito de estos que representa la recta, pues es una solución para esa ecuación. Sí, al igual que a la anterior. Pero también si se me ocurre, por ejemplo, podríamos decir que voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por menos un medio, por decir algo. Mire, pero entonces si multiplica ambos lados de la ecuación por menos un medio, le va a quedar menos un medio de x más 5 medios de y más 6, que es igual a 0. Sí, perfecto. Entonces en ese espacio observemos que esta ecuación pues no es igual a esta ecuación y tampoco es igual a esta ecuación. Pero esta ecuación tiene las mismas soluciones que todas las ecuaciones que hemos definido anteriormente. Esto nos indica que tiene pues que ser una ecuación de exactamente el mismo espacio geométrico de la recta que pasa por los puntos P y Q que hemos definido con anterioridad. Dicho de otra forma, ¿cuántas ecuaciones puedo construir de una recta? Pues una cantidad infinita de ecuaciones que puedo escribir porque son ecuaciones equivalentes a las ecuaciones que encontré. Por eso cuando defino una ecuación para una recta o para una figura geométrica cualquiera, pues estoy diciendo que estoy encontrando una ecuación de esa figura. ¿Por qué? Porque puedo definir miles de ecuaciones de esa misma figura o millones si yo quisiera en un momento dado, si tuviera algún sentido para mí. Pero en ese caso particular solo estoy encontrando una ecuación de la recta que pasa por P 2, menos 2 y Q 7, menos 1. ¿Dudas hasta acá, chicos? Diego nos dice, siempre responderíamos con la ecuación de la forma general.
De preferencia sí, insisto que pueden utilizar básicamente pues cualquiera de las ecuaciones que hemos planteado, pero de preferencia siempre manejémoslo a través de la ecuación la ecuación general de la recta que estaría dado a través de estos elementos. Veamos si se ha entendido lo que hemos estado trabajando. Y pongamos pues un numeral 2 en este espacio e indiquemos que queremos la ecuación de la recta que pasa por P menos 5,1 y Q 3, menos 2. Por favor, mientras ustedes desarrollan su problema, yo voy a iniciar con el croquis de esta información que estamos presentando.
Por favor, observemos acá. Vamos a tener o vamos a necesitar encontrar, pues evidentemente, la ecuación de la recta que pasa por los puntos P menos 5,1 y Q 3, menos 2. Si vemos gráficamente, pues otra vez pudimos haber establecido formando pues un triángulo en donde viéramos el desplazamiento o el corrimiento que hay en X, que podría haberse establecido a partir de decir, mire, tengo que correrme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios hacia la derecha. Como mi corrimiento, y debí haberme corrido pues básicamente una, 2 y 3 unidades hacia abajo. Como vemos, pues en este esquema, pues básicamente estamos diciendo mi corrimiento siempre es positivo de izquierda a derecha, pero mi elevación en lugar de ir hacia arriba ahora, pues va hacia abajo. Por ende, pues voy a tener que es un valor negativo mientras mi corrimiento es positivo. Por ende, solo bajo este esquema gráfico, pues hubiéramos llegado a definir que mi pendiente, por supuesto, de la recta estaba dada en menos 3 octavos. Pero al hacerlo gráficamente, al hacerlo numéricamente, pues observemos que además de, ahora estoy definiendo que el punto que está más a la izquierda es el punto x sub 1 y y sub 1, y el punto que está a la derecha es el punto x sub 2 y sub 2. ¿Para qué lo hago de esta manera? Solo para que ustedes puedan observar que no es importante, pues si el punto x sub 1 y sub 1 es el que está a la izquierda o el que está a la derecha. En ese sentido, pues entonces sustituimos x sub 2, y sub 2, y sub 1, x sub 2 y x sub 1 dentro de mi ecuación y establecemos, por supuesto, que nos queda nuevamente la pendiente de menos 3 octavos que concluimos también gráficamente respecto de ella. Ya que tenemos nuestra pendiente de menos 3 octavos, pues menos 3 octavos la podemos sustituir en nuestra ecuación de la forma punto pendiente, en donde vamos a tomar nuevamente el punto x sub 1 y sub 1, porque ya los habíamos nombrado de esa manera, y vamos a sustituir entonces menos 3 octavos por m, y como el punto y sub 1, x sub 1, pues vamos a tener a 1 y menos 5 en x. En ese espacio, pues como vemos acá, solo con el hecho de operar estos elementos, pues aquí ya tenemos una ecuación, que esta ecuación particularmente es una ecuación de la recta que está puesta de la forma punto y pendiente. Es decir, ya esta expresión que está acá ya representa nuestra recta de una manera algebraica. Seguimos trabajando esa ecuación, pues podemos poner que x más 5 por menos 3 y 8 por y menos 1, pues nos da esta expresión que al despejar el valor de y, pues nos queda que menos 3x menos 15 es igual a 8y menos 8. Si le sumamos 8 a ambos lados de la ecuación, pues nos va a quedar que menos 3x menos 7 es igual a 8y. O si multiplicamos por un octavo ambos lados de la ecuación, pues nos va a quedar que y es igual a menos 3 octavos por x menos 7 octavos. No olvidemos que esta otra expresión que tenemos acá, pues también es importante porque esta expresión nos da la ecuación pues de la forma punto pendiente intersección. ¿Por qué pendiente intersección? Otra vez recuerdo que y es igual a ¿qué? A mx más b, en donde m es la pendiente que veníamos trayendo y que evidentemente sigue siendo menos 3 octavos, y menos 7 octavos sería el punto donde mi gráfica intersecta el eje y.
pues a pesar de que no está totalmente a escala mi gráfica, pues podemos ver que evidentemente este punto donde está intersectando el eje Y, pues es el punto menos 7 octavos que está definiéndose dentro de mi ecuación pendiente intersección, para que podamos ir verificando también que los elementos que estamos estableciendo son correctos. Como vimos ya, nuestra recta va de izquierda a derecha apuntando hacia abajo, pues entonces sabíamos que tenía una pendiente negativa y por eso no es de extrañarse que nos dé menos 3 octavos la pendiente. Tenemos ya la intersección con el eje Y que está dado a través de la ecuación de pendiente intersección en menos 3 octavos, Y igual a menos 3 octavos de X menos 7 octavos, y dado el punto de menos 7 octavos como la intersección con nuestro eje Y. Por último, pues vamos a tomar este espacio de acá, donde tenemos que menos 3x menos 7 es igual a 8y. Si le sumo a ambos lados de la ecuación 3x y le sumo a ambos lados de la ecuación 7, pues vamos a tener que lo que está del lado izquierdo se hace 0, y al lado derecho pues se le suma 3x y se le suma 7. Por supuesto, 0 es igual a 3x más 8y más 7, y da lo mismo decir que 3x más 8y más 7 es igual a 0, en lugar de que 0 sea igual a lo que estamos presentando ahí. En ese sentido, pues entonces vamos a decir que esta es la ecuación de forma general de nuestra recta que pasa por los puntos menos 5,1 y 3, menos 2. Entonces, vamos a establecer que esta recta que está acá, pues tiene una ecuación, y digo una porque explicamos que puede tener muchas, 3x más 8y, o que una ecuación que representa la recta, pues es 3x más 8y más 7 igual a 0. ¿Para qué? Para la recta que pasa por P menos 5,1 y Q 3, menos 2. Como vemos, utilizar las ecuaciones que establecimos y las definiciones que dimos, pues resulta sumamente sencillo y es bastante intuitivo. Si incluso además de esto, pues construimos el croquis, pues el croquis nos da mucha más información de lo que estamos estableciendo y nos permite visualizar de mejor forma el trabajo algebraico que estamos desarrollando. Y como vimos ya que íbamos a la parte numérica, regresábamos a la parte gráfica, nos permite también encontrar algunos elementos en donde pudiésemos estar cometiendo errores.